Soy la Luna Niñez Quispe Samira, este es mi avance de portafolio 3 y vamos a hablar sobre la huella ecológica en sí. Es un indicador que mide la cantidad de las estadísticas o bueno, del consumo de los recursos naturales como de la comida, disculpe, como la comida, el transporte, el consumo de energía, los bienes y servicios que se expresa a través como hectáreas globales en sí, que permite conocer nuestro modo de vida, que si es sostenible o con relación a la capacidad generativa del planeta. Bueno, yo he hecho mi cálculo, bueno, he hecho mis resultados de mi huella ecológica en sí. Y bueno, mi huella ecológica tiene un total de 14,8% de hectáreas globales. Además, mi huella de carbono es de 28,7 toneladas de dióxido de carbono por año, lo que representaría más o menos el 67% en sí, de huella ecológica total. Estos valores indican que mi impacto ambiental es muy alto y que mis emisiones del CO2 teniendo un papel determinado en dicho resultado. Y aquí se ve 14,8, 28,7, que sería tu huella en carbono de emisiones de dióxido de carbono, toneladas por año, y el 67 que sería el porcentaje en sí. Y bueno, mi categoría que genera mayor impacto en sí se ve en la tabla ahí mismo, dice categoría de consumo, hay comida, abrigo, movilidad, bienes y servicios. Y bueno, y analizando en estas categorías que se genera más impacto es la movilidad, sí. Aparte de que viajo, me gusta viajar, también no solamente viajar, sino también el transporte que necesito para movilizarme en mi ciudad. Y bueno, en esa categoría incluye el transporte que se utilizó de manera habitual y con más frecuencia en sí. Digamos que ese es un transporte motorizado, incrementa mi consumo energético y en las emisiones de gases de efecto invernadero, ocasiona efecto invernadero y ya sabemos lo que ocasiona en ello, lo que explica que la categoría es la más elevada y el menos porcentaje sería el abrigo. Ya. Y bueno, aquí tenemos por qué la movilidad es un problema ambiental. Bueno, la movilidad es un transporte motorizado en sí, produce grandes cantidades de dióxido de carbono y emisiones de gases contaminantes, no solamente para el planeta mismo, sino también para las personas en sí. En sí, y eso es constante de los vehículos. Bueno, hoy en día ya casi la mayoría de las personas no casi camina, sino se transporta en sus autos. El uso constante de vehículos que funcionan como combustibles fósiles aumenta la demanda de la energía y empeora la calidad del aire y afecta la salud de esas personas, como dije. Y también el equilibrio de los ecosistemas, tanto como la contaminación auditiva o aire, del aire. Y bueno, en práctica, coeficiente seleccionada es que elegí es reemplazar de los desplazamientos cortos que normalmente realizo en mototaxis o taxis en sí por caminatas. Caminatas. Y esta es una práctica que se relaciona directamente a la categoría de movilidad y sí, 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 la estoy haciendo bastante. Estoy intentando reemplazar que mi consumo de los taxis, mototaxis, sea mínimo, intentando caminar bueno, en mi ciudad misma, y qué significan las emisiones generadas por el transporte convencional. Bueno, reemplazar viajes cortos en sí por caminatas que permiten disminuir las emisiones de dióxido de carbono, tal contribuye a una huella ecológica de carbón. También disminuye el uso de combustibles fósiles y reduce también la contaminación del aire, no solamente contaminación de aire, sino también auditiva. Sí, porque en sí, cuando empieza el tráfico, empiezan a hacer demasiada bulla, ocasiona problemas auditivos. auditivos. Y bueno, las materias que se utilizan para realizar esta práctica de coeficiente no se requieren materiales adicionales en sí. Solo se necesita ropa cómoda, un calzado adecuado para poder caminar a largas distancias, por lo que se usa una práctica accesible y fácil de implementar en sí. Y bueno, el procedimiento de la práctica eficiente primero debemos que identificar los lugares cercanos a los que usualmente acudimos, utilizando transporte motorizado. Y bueno, planificar, sustituir esos recorridos por caminatas y finalmente realizar una caminata hacia estos destinos para registrar y demostrar que esa acción contribuye bastante ante la reducción de mi huella ecológica en sí.
Sí, y bueno, por último, que sería la conclusión que la web ecológica muestra mi movilidad en sí en las categorías más altas, dando como un 67%, así que es un impacto demasiado negativo para el medio ambiente. Y también he visto que sería que si todas las personas estarían con mi mismo hábito, darían como 9 meses por todo el mundo en sí. 9 veces a todo el mundo. Y bueno, esta acción demuestra que las pequeñas decisiones diarias pueden generar bastante significado y contribuir al desarrollo sostenible y cómo impacta en ello. Y bueno, invitando a todas las personas que se hagan bueno, que calculen sus estadísticas así para ver qué es lo que ellos más consumen, lo que más hacen capaz. Y lo más probable que la mayoría saque que es movilidad, porque actualmente todos utilizamos de taxis y así. Y también cambia la forma que nos movilizamos, así, hacer caminatas, sí, a distancias no lejanas, eso sí, sino cortas hasta donde podíamos, incluso podemos hacerlo solamente en esa ciudad, en nuestra ciudad misma. Muchas gracias.